vamos a ir aumentando la dificultad. El caso clínico, pueden imprimir el caso clínico como tal, pero las respuestas tienen que estar a pulso, en un apagón o en una hoja cuadriculada. No me sirve de nada de que lo hagan con inteligencia artificial el desarrollo, porque uno tiene que razonar en sus propias palabras. ¿Entendido? Eso tienen que entregar y es un requisito para dar el examen escrito. El que no tenga caso clínico no da su examen como tal. Este rol son 4 prácticas, son 8 semanas. Estamos dentro del tiempo. Supongo que ya la siguiente semana va a estar la doctora. Se van a incorporar solamente por esta semana estos 20 alumnos que están con la doctora Rocha, que es la que ha ganado el concurso de médicos. ¿Entendido? Médico internista, nefrólogo. Entonces estamos esperando su aprobación en el HCR. La vía de conducción de consultas, reclamos, es con jefa de auxiliares. Si no pueden resolver la jefa, recién van a venir conmigo. ¿Entendido? Ese es el conducto. Vamos a terminar inflamación la siguiente semana. Van a dar el examen. Tienen una semana desde publicada la nota para pedir revisión del examen o alguna cosa. Entonces, si es que quieren reclamar una nota, es solamente ese tiempo. No pueden estar reclamando en shock el examen de inflamación. Ya han pasado 6 semanas. ¿Entendido? Pues hasta que tengamos la venta de la guía y el reglamento, que va a estar aprobado este jueves, vamos a hacer las emisiones de notas por vía WhatsApp en nuestra planilla como tal. ¿Entendido? Dentro del reglamento está de que tienen permitido faltarse, pero por cuestiones de salud comprobada con certificado médico del especialista correspondiente, doctores. El año pasado tenía una apendicitis y estaba firmado y sellado por el médico general. O sea, no correlaciona, ¿verdad? O un cuadro de neumonía firmado por un médico general. Esas cosas no lo ven. Y eso no hemos permitido. Tiene que ser correlacionado con su caja, con su seguro o obviamente con el especialista adecuado que tenga su número celular para hacer la verificación correspondiente. Segundo tipo es obviamente situaciones mayores. Hay algunos alumnos que están con temas judiciales, con fiscal y jueces, que tienen que traer sus respectivos notificación fiscal o de juez. ¿Entendido? Tienen permiso. Causas mayores, bien documentado, tienen 48 horas hábiles para presentar. Caso contrario, están inhabilitados. Como saben, tienen que tener las prácticas del 100% para estar habilitados al examen final. Las prácticas es donde ustedes tienen que ganar más puntaje. El año pasado hay alumnos que han llegado con un promedio final con 40, 42 y no han aprobado. Pueden preguntarles a los recalistas. Entonces, en los exámenes parciales y finales, sobre todo, tenemos una complejidad moderada a elevada, porque ya no es memorístico, es razonamiento. ¿Entendido? Nos va a servir mucho de inteligencia artificial. Tengan conocimiento también que las 2 personas que han utilizado inteligencia artificial y han sido evidenciados en este momento en la sala de procesos universitarios. Entonces, en los parciales ni en las prácticas están permitidos. Persona que se descubra de esa manera, proceso universitario debe pedir directamente a hacer su conflicto regular. ¿Entendido? La manera que vamos a empezar a ver las prácticas, generalmente yo explico más en pizarra, hay temas que tienen que verlo más con diapositivas que los gráficos que tienen. La doctora siempre va a empezar con una explicación, ya que es parte de sus labores como auxiliar, y después de su explicación de la doctora, yo ingreso para profundidad del tema. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? ¿Por qué contar decir que
examen escrito se hace al ingresar, digamos, o se da después de finalizar, siempre es al finalizar la segunda práctica. Entonces, dependiendo qué es lo que pasa en las prácticas también, algo que les he mencionado siempre a mis alumnos, cuando yo estoy explicando, la doctora está explicando, nada de estar durmiendo, nada de estar comiendo, nada de estar haciendo sus muecas, sonriendo y todo eso, merecen su respeto correspondiente. Encontramos esas cosas, doctora, se suspende la explicación y se da el examen. O en todo caso se da un examen oral, cada uno. ¿Entendido? Si alguien está enfermo como tal, tiene que venir con barbijo, y si está muy mal, obviamente su certificado médico para que vamos a ver cómo repite la parte del examen o si es solamente la explicación. ¿Entendido? ¿Algo más? Ya. Entonces vamos a empezar con la doctora que empiece su explicación. que consiste en llevar las células y moléculas de defensa del anfitrión al lugar de la inflamación. Así como dicen Ford, en Robbins también indica inflamación, que es la respuesta ante un agente, es decir, ante lesión tisular o ante una infección, una respuesta vascular, justamente vascular, ante infección o algún daño tisular. Hay las causas. Las causas de inflamación pueden ser algún tipo de traumatismo, infecciosas, que serían las principales, la número uno, por así decirlo, que estas pueden llevarnos también a lo que sería sepsis. Las causas químicas, físicas, y también están los cuerpos extraños, también están en venta lo que serían las neoplasias, quemaduras, y cómo responde el organismo ante una inflamación. Yo lo denominé como las 5 R's, es decir, son los 5 pasos que se tienen frente a la inflamación. Lo que sería primero el reconocimiento. Aquí tenemos lo que sería epitelio. Mira, es la primera barrera que nos va a defender, sean agentes infecciosos, patógenos, o también si la célula llega a tener algún
alguna muerte celular, es decir, si llega a afectarse por la necrosis. Voy a dar estos dos ejemplos. Hay un daño tisular. El daño tisular que se provoca a este nivel, sea por patógenos, es decir, agentes infecciosos, o sea la necrosis, daño celular directo, muerte celular programada. En el reconocimiento, que las células principales que van a estar acá serían macrófagos, las células dendríticas, y en otros casos pueden estar los monocitos o las células sebáceas. A estas células normalmente, ¿qué se le denominaría? Macrófagos dendríticas, las que están en el primer nivel para el reconocimiento celular, sea de un patógeno o de la misma lesión celular. Centinela, otro nombre que tienen, histología. Las ¿qué son las centinelas? Son las centinelas, es decir, las primeras células que van a empezar con el reconocimiento celular, si estas vienen de lo que sería patógeno o de lo que sería la misma necrosis. Antes de avanzar a lo que sería un poco más de esta parte, daño celular. Célula como tal. Si la célula como tal va a sufrir esta desintegración, se va a quitar la membrana plasmática está conformada ¿por qué? Los fosfolípidos. Si hay una ruptura en la membrana celular, entonces estos fosfolípidos, gracias a las enzimas, la fosfolipasa C, la fosfolipasa A2, estos van a formar, en primer lugar, fosfolipasa C, ciclooxigenasas. 1, ciclooxigenasas 2 y lipoxigenasas. Ciclooxigenasas 1, vía constitutiva, es decir, factor de protección. Va a formar lo que son las prostaglandinas para protección gástrica. Ciclooxigenasas de tipo 2, estas son las que son invisibles, más que todo esta va a ser la especial, que va a ser encargada de lo que va a ser regular o aumentar lo que es la inflamación. ¿A través de qué? De las citocinas, interleucinas, los interferones, según sea el patógeno. Y las lipoxigenasas, en estas están lo que serían los leucotrienos. Los leucotrienos, estos son como tal los quimiotácticos. Entonces, segundo paso, reclutamiento. Ahora, la fosfolipasa A2 se va a encargar de factor activador de plaquetas. Va a iniciar lo que es como tal la cascada de coagulación. Ahora, esta parte es muy importante porque los fármacos van a actuar a este nivel. Cuando yo vea la parte de antiinflamatorios no esteroides, van a bloquear estas vías, impidiendo que se genere la inflamación. Cabe recalcar que en la parte de los leucotrienos también va a haber lo que es la estimulación del dolor y la regulación de las raceminas, vitaminas, esta parte importante. Ahora, vamos a continuar. Reconocimiento. Aquí tenemos un vaso. Es la vía del reconocimiento, reclutamiento. Estas células como tal, tienen receptores específicos para distintos tipos de patógenos o para las mismas estructuras de la célula que han sido dañadas, como por ejemplo dañar los mismos fosfolípidos o las estructuras de la bacteria como tal. Los receptores más importantes que tenemos los receptores tipo TOR. Hay una gran variedad de los receptores tipo TOR. Receptores tipo TOR que van a reconocer, por ejemplo, está el 2, reconocen gram positivo, 4 gram negativo. En el receptores tipo TOR reconocen DNA de los patógenos también. Y también están los receptores de lecitina tipo C, los receptores tipo RIG
y también los receptores tipo NOD que están intracelular. Por ejemplo, los receptores tipo TOL son los más importantes que controlar lo que es el reconocimiento, la presentación de antígenos, la citotoxicidad y para lo que es la inflamación como tal. Ahí están en la superficie celular y también están en los endosomes. ¿Okay? Ahora, cuando hay una lesión celular o cuando ingresa un patógeno de esta vía, va a ser reconocido por estos receptores. Ahora, si es un patógeno, se le denomina Patrones moleculares asociados a patógenos. El grano, patrones asociados a patógenos. Entonces, ¿qué sería? El reconocimiento de alguna parte de la bacteria, es decir, puede ser los lipopolisacáridos de la bacteria, que sería como un PAP y estaría reconocido por los receptores motores en este caso. Ahora, hay un reconocimiento de estos receptores y ahora lo que hacen, estas células van a aumentar lo que es la quimiotaxis y el reclutamiento como tal. Ahora, tercer paso, retirada. En la parte de retirada, las células receptoras de antígenos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Estos van a presentar ya sean a los linfocitos tipo CD4, CD8. CD4 son los que van a prácticamente ordenar a los linfocitos CD8 para que estos puedan actuar la citotoxicidad y eliminar como tal al patógeno. Ahora, antes de avanzar en los pasos, ahora lo más importante, si la inflamación es denominada una respuesta, más que todo de tejidos vasculares, es muy importante esta parte. Endotelio. Vaso. El endotelio, vaso. Esta parte también es importante. Todo es importante. Aquí también vamos a ver otros pasos que van a ocurrir. Cuando hay una inflamación del reconocimiento, en primer lugar se activa lo que es una vasoconstricción. Una vasoconstricción primaria, que dura un periodo muy corto de tiempo. Después ocurre lo que es la vasodilatación. Cuando ocurre la vasodilatación, sí, hay más vasodilatación, entonces va a haber un mayor volumen sanguíneo. Si hay mayor volumen sanguíneo, va a haber una mayor éxtasis sanguínea, es decir, la sangre no va a circular correctamente y lo que después va a haber es un incremento de la viscosidad. Incrementa la viscosidad sanguínea. Ahora, si a este nivel, ahorita me digo el punto 3, a este nivel hay este tipo de daño, si hay un aumento si hay un aumento del volumen sanguíneo, hay una mayor vasodilatación, las células van a empezar a tener un daño celular, las cuales estas mismas van a ir, hay una retracción endotelial a este nivel como tal. Ahora, si hay una retracción a este nivel, ¿qué va a hacer el flujo sanguíneo? ¿Cuál va a estar? La presión hidrostática capilar aumenta si hay mayor volumen sanguíneo. Entonces, si aumenta esta presión hidrostática, ¿qué va a hacer? Va a expulsar la sangre fuera del vaso. Entonces, va a haber en un comienzo una transsudación. Ahora, si aumenta la retracción del endotelio, va a haber una pérdida de lo que serían las proteínas. Presión coroidosmótica. Si hay mayor proteínas en el espacio extravascular, ¿qué va a causar? Va a causar las proteínas son metabólicamente osmóticos. Entonces van a traer más agua celular. Ahora en esta parte, ahí es donde entra la permeabilidad. Mayor permeabilidad. Aquí entonces se forma lo que es el edema. Hay edema. Hay daño celular. El endotelio está sufriendo daño celular. Ya lo he explicado aquí. Si hay un daño celular, va a empezar a formar esto, lo que serían los fosfolípidos. Aquí no lo menciono a través de las araquidóticos. Y si todo esto se forma, estas mismas células endoteliales van a liberar lo que son los DAM.
o alaminas. ¿Qué son las drogas? Patrones moleculares asociados al daño. Patrones moleculares asociados al daño. Entonces, a esto por supuesto también se les conoce como alaminas. Nuevamente va a actuar en lo que son las células, estas células, y van a ser reconocidas por los diferentes tipos de receptores. Cuando son reconocidas nuevamente por estos receptores, entonces va a incrementar lo que va a incrementar el reclutamiento y como tal va a incrementar lo que es la inflamación, el edema, y si esto no tiene una resolución como tal, puede llegar a provocar, va a causar daño mitocondrial y la mitocondria, ATP. Si no se forma adecuadamente el ATP, este va a liberar lo que es el óxido nítrico como tal va a provocar la liberación de EROS y los EROS van a causar una falla orgánica, una disfunción orgánica como tal. Ahora, hasta este punto, vasoconstricción. Según se son las cuatro características de la inflamación. Aquí yo voy a causar, ¿dónde está? La vasoconstricción primaria y luego la vasodilatación. Calor y Rubor. tumor rodillo. Y por dolor gracias a las bradicininas, por ejemplo, ¿ya? Liberadores que los liberan los leucotrienos y se causan dolor. Ahora, en la parte también, Rudolf Virchow agregó un quinto componente más caliente. Pérdida Pérdida de función. ¿Y dónde inicia la pérdida de función? Justo este poco acaba de cuando hay un daño mitocondrial, si hay un daño mitocondrial, no hay reducción de ATP. Y usa otra vía, entonces lo que al final llega a provocar los factores. Perdón, no me recuerdo muy bien el nombre ahora, los EROS. Entonces los EROS van a provocar un daño y esto lo que provoca van a provocar daño al órgano como tal si la inflamación no se regula. Y aquí es el cuarto paso, es la regulación. Regulación de la respuesta como tal, es decir, el cuerpo tiene que responder adecuadamente para que haya una regulación de la respuesta y se pueda llegar otra vez a la homeostasis. Y el siguiente punto es la resolución. Factores de resolución principales: factor de crecimiento endotelial, y también que es lo que va a llegar a formar para llegar a formar los fibroblastos, para que se pueda reparar el endotelio, y hasta ahí sería lo que es con la resolución. Importantes pasos de la inflamación. Ahora, si esto no se regula, lo que les acabo de explicar ahora es en una inflamación aguda. Si no se regula como tal, la inflamación puede llegar a ser una inflamación crónica, como en algunas enfermedades, puede causar autoinmunitaria, una inflamación crónica conocida, inflamatoria. Y si esto no es controlada como tal, en otro caso, aparte de inflamatorio, puede llegar a provocar sepsis como tal. Y después una falla muscular. Si tienen alguna duda, pregunta nomás al final de la clase. Fines como tal de la inflamación, sobre todo que son las cosas del tejido vascular. Es decir, que el tejido que se va a dañar sobre todo va a tener un componente de reacción vascular muy diferente a los eventos traumatológicos que pueden tener un cadáver como tal. Eso es lo que los diferencia sobre todo en la inflamación. Y que va a tener una reacción ante un daño tisular que puede ser relacionado con un evento tóxico, químico o sobre todo patológico como tal. Como bien explicado la doctora, tiene características principales que ustedes los conocen desde el segundo año, primer año, que es una liberación de mediadores inflamatorios, que hay un desplazamiento de líquidos, sobre todo generador de edema, y sobre todo el tipo de evolución
inflamación que se va a diferenciar en algo agudo y dependiendo de la respuesta en algo crónico. Los pasos de la respuesta inflamatoria es el reconocimiento, el reclutamiento, erradicación del agente, la regularización de la respuesta y la resolución. Dentro de esto podemos ver que la inflamación aguda, sobre todo, su fin es la resolución del cuadro como tal. En muchos casos, dependiendo si es un agente patógeno, la erradicación del propio agente, sea virus, algo fúngico o bacteriano como tal. Entonces, erradica el agente y va a dar la resolución. Pero si es algo inmunológico como tal, o un agente que está produciendo el daño, la principal función es la resolución. Dentro de los componentes de la respuesta inflamatoria tenemos consecuencias de lo que es la inflamación. Tenemos algo local y sistémico, que esto ya no se lo está utilizando. El CIRS como tal ya no lo tienen como concepto actual. Dentro del último consenso de sepsis 3 se evidencia que el CIRS ya se lo descarta porque es muy inespecífico como tal, ya que conocemos, como vamos a ver más adelante, que el CIRS contiene signos, sobre todo relacionados con taquicardia, frecuencia respiratoria, temperatura elevada, que otras patologías nos pueden dar. Entonces, no un paciente que tiene un proceso gripal complicado, no estamos entrando en un CIRS. Es por eso que se ha convertido en algo muy inespecífico. Y es por eso que estas dos partes, sobre todo local, sistema y CIRS, ya se han abolido en los últimos libros, en los últimos artículos, ya que se lo toman como inflamación y directamente sepsis. ¿Entendido? Y su última complicación, que sería el shock séptico, que vamos a ver en la cuarta práctica, que es shock. Propiedades fundamentales a qué va a reaccionar o qué nos va a presentar lo que es una inflamación. Infecciones, necrosis tisular, ya sea por isquemia, por un traumatismo físico o químico, a cuerpos extraños, y reacciones inmunitarias que pueden ser autoinmunitarias o secundarias a un proceso alergénico. Algo importante que lo van a ver en las teóricas que van a utilizar el doctor Hinojosa, que es hablar de lo que es el glicocálice. Las células endoteliales se encuentran en la mayoría de los tejidos, por no decir en la totalidad de los tejidos que van a producir este tipo de reacción. Estas células endoteliales, aparte de su estructura como tal, vamos a tener que en su borde va a tener unos pedicelos como arañados, como si fueran pequeños árboles, que van a tener 10 funciones principales. Dentro de estas 10 funciones principales, la principal es la barrera, evitar el paso de líquidos como tal, el evento anticoagulante y una barrera natural contra la agresión del endotelio. Dentro de las 10, las 4 principales como tal. Entonces, como pueden ver, si perdemos esta electronegatividad o cualquier estructura de lo que son el glicocálix, vamos a tener directamente un choque directo a las células endoteliales, presentando una lesión y una apertura común. Las células de inflamación, como ustedes ya conocen, los leucocitos y agranucocitos como tal, las moléculas de adhesión. Como parte del repaso, tenemos las electrinas que se encuentran en el endotelio, que se pueden diferenciar en E, P y L dependiendo su localización como tal. Tenemos las inmunoglobulinas que también se encuentran en el endotelio, entre las cuales están el ICAM por sus siglas, que es una molécula de adhesión intercelular tipo 1, el PK, molécula de adhesión vascular tipo 1. Las integrinas, ¿dónde se encuentran? Las integrinas se encuentran en los leucocitos. Pueden ser beta-integrinas del tipo LPA1 o MAP1, que tienen una gran afinidad al ICAM1 como tal, lo vamos a ver posteriormente. Y las integrinas alfa-4 beta-1 como la BL4 y la alfa-4 beta-7, que tienen una gran afinidad con lo que es el beta. Esto, como había hablado la doctora, ya saben que en la inflamación aguda tenemos medidores derivados del plasma y medidores derivados de las células también correlacionados. La vía del ácido araquidónico, que también lo he explicado, dependiendo de leucotrienos, las prostaglandinas o los tromboxanos, cada uno con sus respuestas concretas relacionadas con vasodilatación, vasoconstricción o contracción a nivel del músculo. Los medidores químicos que ustedes conocen, histamina, serotonina, bradicinina, los factores del complemento, prostaglandinas, leucotrienos, metabolismo y las interleucinas y
Ahora, ingresando ya a profundidad dentro de lo que es el desarrollo de la inflamación, se tiene que esta fase vascular, donde vamos a tener una vasoconstricción en primera instancia y posteriormente una vasodilatación. Pero no solamente tenemos este tipo de paso en la fase vascular. La fase vascular ya no se trata como se llevaba antes en lo que se refiere por es una fase vascular, una vasoconstricción de milisegundos y una vasodilatación y pasamos a la fase celular como tal. Se ha podido evidenciar que dentro de la fase vascular hay 8 pasos antes de ingresar a lo que es la fase celular. Dentro de estos tenemos una vasoconstricción momentánea en milisegundos, que posteriormente vamos a tener una vasodilatación doble, nivel arteriolar y capilar. ¿Esto qué nos va a dar? Un aumento del flujo sanguíneo, que va a dar uno de los signos que es la hiperemia, por las arteriolas sobre todo. Posteriormente vamos a tener el aumento de permeabilidad de la microvasculatura. Este aumento de permeabilidad en la microvasculación tenemos que se debe a 5 elementos sobre todo. Entre estos son la formación de aberturas entre células endoteliales, que puede ser relacionado con una transitosis normal o una pinocitosis también llamada. La reorganización del citoesqueleto por una retracción endotelial. Esto puede ser por un agente invasivo muy tóxico que va a producir la pérdida de lo que es el glicocáliz y una retracción endotelial que puede llevar a la necrosis. El aumento de la transitosis, obviamente que lo va a ver en una forma normal a través de contacto. Lesiones endoteliales directas con necrosis y desprendimiento de las células, como su nombre lo dice, es una lesión directa, es decir, algo químico que está produciendo esta lesión que va a dar esta característica. Y tenemos la lesión endotelial mediada por los leucocitos. Dentro de la fase celular, ustedes saben, tenemos el rodamiento, la lesión firme y la transmigración. Este es el evento y la imagen típica que emite Ford como tal. Pero dentro de esta fase de adhesión tenemos una parte intravascular que es la marginación, rodamiento y adhesión. Y la transmigración a través del endotelio, que es la diaperesis como tal. La marginación y rodamiento se dividen también en dos, que es la redistribución adhesiva, donde las moléculas de adhesión van hacia la superficie. Y la distribución adhesiva, donde las moléculas de adhesión sobre el endotelio van a estar sobre todo estimuladas a través de las enzimas como la antireginona y el factor de necrosis tumoral. Y la adhesión firme, que aumenta la intensidad de fijación. Como pueden ver en el rodamiento, va a estar activado en las selectivas. En la adhesión firme, las integrinas y la transmigración, lo mismo, es el tipo que cambia. ¿Cuál es el objetivo de esta fase celular? Que el leucocito como tal va a producir un cambio a nivel intravascular hacia el intersticio guiados por un evento quimiotáctico para la erradicación del mismo. Las moléculas de adhesión que habíamos mencionado con anterioridad y tenemos la última parte que sería la transmigración. La transmigración se puede dar por 3 eventos principales: la señalización y por una reorganización celular, es decir, que vamos a tener un evento en el cual el leucocito va a pasar al intersticio a través de una reorganización celular determinada. Y el paso a a través del endotelio, que puede ser paracelular o transcelular. Ustedes saben por terminología por cuál está alrededor de y trans como tal alrededor de la célula. El tercer paso en el cual se puede producir una transmigración, que es lo que les mencionaba antes, a través de una lesión directa a nivel de lo que es el endotelio, que va a producir una degradación de la membrana basal en esta región, dándonos como tal un evento directo hacia lo que es la célula endotelial, y al no tener el recubrimiento, la carga negativa, toda la barrera protectora, va a producir una alteración en su propia membrana y una apoptosis de la propia célula, dejando espacios. Es decir, el leucocito va a poder transmigrar directamente sin tener los 2 primeros pasos como
Dentro del evento quimiotáctico, como ustedes saben, tenemos factores quimiotácticos endógenos y sobre todo del tipo endógeno y exógeno, perdón. Dentro de los exógenos ya sabemos que están relacionados sobre todo con los eventos bacterianos como la parte de los aminoácidos principales terminal o por su naturaleza lipídica. Dentro de los endógenos tenemos componentes del complemento, de la lipoxigenasa y la citosina. Pero dentro de las citocinas, ¿cuál es la más quimiotáctica? Como ustedes saben, la interleucina tipo 8. La activación leucocitaria. Para tener una activación leucocitaria, la fase de activación se va a dar sobre todo para el reconocimiento. ¿A quién van a poder reconocer los leucocitos y a través de qué? A través de la aplicación de un agente inflamatorio. Dentro de esto tenemos las opsoninas, C3B y las colectinas. Y tenemos un receptor leucocitario como tal, como el LC-IR, LC1, 2 y 3 y el L1. ¿Qué nos va a producir este reconocimiento? Que tenemos que realizar un englobamiento de la partícula y con la destrucción o degradación del material fagocitario como tal. Este reconocimiento de los microorganismos van a estar dados por diferentes tipos de receptores. Estos receptores que podemos ver son de 5 características: los receptores celular tipo molécula de adhesión celular tipo MAC, que su respuesta va a ser que se une a las selectivinas E y P en el endotelio, y cuál es su función: agresión y migración hacia los otros tejidos. Los receptores de quimiosina, que van a modificar el citoesqueleto y afectar la unión de la integrina, y como punto final también la agresión y migración. Los receptores de integrina, adhesión más fuerte a lo que es las células MAC, la molécula de adhesión celular, en el endotelio, y un mismo fin que es la agresión y migración hacia los tejidos. Pero como pueden ver, esto es 100% relacionado con la fase celular como tal. Ahora, tenemos los más importantes, que son los receptores o coreceptores, pero sobre todo el receptor de tipo TOL. ¿Qué nos sirve el receptor tipo TOL? Que nos va a ayudar también, aparte del reconocimiento, que nos va a dar una síntesis de citocinas y metabolismos intermedios tóxicos de oxígeno y del óxido nítrico. ¿Para qué? Para la eliminación del agente patógeno como tal. Es decir, los receptores tipo TOL tienen la función, aparte del reconocimiento, de generar un ciclo como tal para que sea como un feedback positivo, que los leucocitos que están yendo al sitio de agresión, tratar de eliminar el agente patógeno, estos mismos leucocitos también y dan refuerzo y dan apoyo a través de una retroalimentación positiva para que más leucocitos vayan a esta parte patógena. ¿Y a quiénes van a reaccionar? Tenemos los DAMs, que son los patrones moleculares asociados al daño, que sobre todo van a estar lideradas por células dañadas o moribundas debido a un traumatismo o una infección del patógeno. Los PAMs, que es por sus siglas en inglés, que son patrones moleculares asociados a patógenos, que son secuencias de células que se repiten en grupos patógenos, por ejemplo, bacterianas, y las alarminas, que son proteínas intracelulares, sobre todo por células necróticas. En ese sentido, cuando estamos hablando de que sea un evento traumático, químico o físico, estaríamos hablando sobre todo de los DAMs. Y si es un evento químico o físico extremo que produce una necrosis del tejido, estamos hablando de alarminas. Y si estamos hablando de eventos microscópicos o de patógenos como tal, bacterianos, virales o fúngicos, estaríamos hablando de DAMs. ¿Entendido? Esto nos va a dar, ¿por qué? Que vamos a tener diferentes receptores tipo TOL que van a actuar sobre este tipo de DAMs o PAMs. Tenemos el tipo 4 que va a reaccionar con los gram negativos. Tenemos el 1 y el 2 que van a reaccionar con los gram positivos. Tenemos el 2 y el 6 que van a reaccionar con las micobacterias. Tenemos el 3, el 7 y el 8 que van a acceder sobre todo al ARN. Si estamos hablando de ARN, es viral, de tipo de los inmunodeficiencia, como el del VIH. Y si estamos hablando de 9, de cadenas de DNA, junto con el 4 también, perdón, solo con el 9 de tipo homodímero, estamos hablando de virus de tipo DNA. ¿Cuál es el más común que vamos a entrar en reacción? Con el herpes.
uno de los más característicos. Es en ese sentido que tenemos el DAM o PAM. Independientemente de eso, va a interactuar con el receptor tipo TOL que a nivel citosólico, a través de la proteína MYD88 va a activar el factor de necrosis kappa beta. Este factor de necrosis kappa beta nos va a ayudar a través de tres funciones: transducción de señales, producción de citocinas y nos va a dar un rol de inmunidad innata. Es decir, que a través de este receptor vamos a tener liberación de citocinas. Pero a la vez, estos receptores tipo TOL se dividen en dos: receptores dependientes y receptores independientes. El receptor dependiente de esta molécula, que es el MYD88, que va a actuar sobre el factor de necrosis kappa beta. ¿Por qué se llama dependiente? Obviamente, aparte de esto, vamos a tener más expresión de citocinas y quimiosinas proinflamatorias. Pero ¿qué lo va a diferenciar de la vía del receptor tipo TOL independiente? Es decir, que aquí no tenemos lo que es la molécula MYD88, tenemos la molécula de tipo TRIP. Es en eso que esta molécula también va a activar el factor de necrosis kappa beta, pero su expresión va a ser sobre todo de tipo interferones. Si estamos hablando de interferones, entonces la vía independiente estaría más relacionada con qué. Si estamos hablando de interferones, estamos hablando de virus. Y el tipo dependiente estaríamos hablando de bacterias y de tipo fúngico. Entonces, en eso nos difiere el tipo de respuesta de un receptor TOL tipo dependiente e independiente. ¿Y cuál es el fin, como les había explicado? Si este es el leucocito como tal, si vamos a dar más citocinas, estamos dando interferones, estamos dando agentes proinflamatorios, estamos produciendo, aparte que el leucocito está yendo a destruir el agente agresivo, está también teniendo su retroalimentación positiva. Es decir, esos leucocitos que están yendo a destruir esto van a morir en el intento, pero están trayendo también más refuerzos, hablando como tal, viniendo de la parte intravascular hacia el intersticio y a la región que está produciendo esta lesión. Es el objetivo principal de esta vía. Es en ese sentido que cuando tenemos inflamación y esta es erradicada como tal y tiene o una resolución, estamos hablando de una inflamación que tenemos una respuesta reguladora correcta, específica. ¿Entendido? Eso es inflamación. De acuerdo a la última definición, inflamación es una respuesta regulada, específica y controlada del organismo en el cual vamos a tener una resolución. ¿Qué lo difiere? Porque ya no se toma en cuenta el CIRS. Como pueden ver, tenía signos como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Dentro de estos 4 puntos, el único que se podría mantener para tener un criterio adecuado para ver la severidad es el de leucocitos. ¿Por qué? Una frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto puede presentar cualquier patología o un evento físico normal de aerodinámica, ¿o no? Y una frecuencia respiratoria también elevada, claro, en un ejercicio dinámico todos podemos tener eso, también con un aumento de la temperatura. En deportistas de alto rendimiento tenemos estas 3 características, pero es algo fisiológico y ya no podemos estar hablando, tiene un entrenamiento, tiene un CIRS. Es por eso que CIRS se ha dejado de tomar en cuenta, ¿entiendes? Porque es algo muy inespecífico como tal. Y desde el 2018 que ya no está en la literatura actual. Ahora, como yo les decía a muchos de mis alumnos, la doctora ha sido mi alumna igual, ustedes no pueden llevar la misma medicina que yo he llevado y yo he terminado la facultad de medicina en 2010. Entonces, como pueden ver, no pueden tener el mismo ciclo, ustedes tienen que ir avanzando y al igual que todos sus docentes tienen que ir en ese avance. Pero a diferencia de otras carreras, nosotros seguimos con nuevos descubrimientos, ¿verdad? Ya podemos hablar de CIRS como una parte de evolución de la inflamación. Es directamente inflamación, sepsis, shock séptico y falla multiorgánica que ya es previa a la defunción como tal. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué estaba informando de que los leucocitos sí es el único parámetro que podemos tener en cuenta? Porque una actividad deportiva como tal no te va a desencadenar un descenso o un aumento de leucocitos.
como tal. Sobre todo, ¿cuál es el evento más importante? Que los leucocitos disminuidos como tal y que presenten una serie inmadura mayor al 10% significa que estamos entrando en un periodo de agotamiento. ¿Cuál es la función principal de los receptores TOR a través de los leucocitos? La retroalimentación positiva. Pero si esa retroalimentación positiva no me está trayendo células maduras del tejido óseo y ya estamos teniendo células inmaduras, quiere decir que es un proceso de agotamiento. Ustedes han llevado a fisiología, supongo que deben conocer, las células inmaduras tienen la capacidad citotóxica natural innata como tal. No, no pueden tener eso. Es por eso que estamos desarrollando ya un periodo de sepsis. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición actual de sepsis? Una respuesta desregulada, inespecífica del organismo frente a un agente agresor. Muy diferente es la contraposición de lo que es la inflamación. Si ven las dos definiciones, solamente es cambiar desregulado, inespecífico del organismo ante un agente agresor. Entonces, como pueden ver, ya no estamos hablando de que tenemos un CIRS, posiblemente. ¿Es sepsis o no? ¿Tiene inflamación? Sí. ¿Está resuelta? Sí o no. ¿Está en sepsis? Sí o no. La siguiente práctica vamos a ver qué es sepsis, ¿entendida? ¿Por qué? Porque en sepsis ya tenemos parámetros y puntos muy definidos, en el cual tenemos puntaje SOP. El puntaje SOP igual o mayor a 2, estamos hablando que tiene sepsis directa. Ya no estamos adivinando, sí, que posiblemente por los leucocitos, que la temperatura, la frecuencia respiratoria, no. Tenemos un puntaje laboratorial en el cual nos dice si está o no en sepsis. ¿Entendido? En la siguiente clase llevamos sepsis y todos los mecanismos fisiopatológicos de sepsis. Shock séptico lo vamos a llevar sobre todo en la práctica de shock, donde vamos a ver vascular, de tipo neurológico, séptico y muchas cosas. La falla multiorgánica, como su nombre lo dice, cuando ya tenemos un cuerpo, tenemos completamente perdida la función leucocital, asociado a la pérdida neurológica de regulación de la presión adecuada, es decir, no tenemos una presión de vasoconstricción. ¿Por qué es deficiente eso? ¿Por qué no es compatible con la vida una vasodilatación completa? Porque la vasoconstricción, lo que es la presión, nos da perfusión. ¿Entienden? Sin perfusión no tenemos vitalidad, ¿o no? Entonces, si no tenemos vitalidad de los órganos, cada una de las células va a entrar en un periodo de apoptosis o muerte celular como tal. Entonces, ¿qué tenemos ya? Una alteración citosólica y nuclear que va a dar un fallo multiorgánico. Todos los órganos van a empezar a fallar. Eso es la definición. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, doctores? Hablan de transitosis, ¿se refiere solamente al tránsito de células? El periodo de transitosis, de transmigración o de pinocitosis, ¿cuál sería la definición? ¿Son sinónimos o no? Si no, digamos, hay un movimiento de la pinocitosis la función, no la asociación, se favorita a agua. Transitosis y pinocitosis, estamos hablando de sinónimos, doctores. Es el paso a nivel celular del leucocito a nivel intravascular hacia el intersticio, doctores. No podemos confundir con fagocitosis. Hay que tener en cuenta, deben tenerlo ya. Pero desde fisiología es muy diferente. La transitosis es el paso intravascular hacia el intersticio, mediado por el evento quimiotláctico. ¿Una otra consulta? Como ven, doctores, es una fisiopatología bastante sencilla. Tendrán que estudiar para la siguiente clase porque damos la explicación de sepsis, recogemos el caso clínico, damos algunas pautas del caso clínico y dan el examen correspondiente. Condición sine qua non,
no tienen caso clínico, doctores, no dan el examen.